Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, mijo. Buenas noches, gracias a todos por estar con nosotros aquí en otro Entre Mentes Más. Fíjense que hemos insistido, tanto la semana pasada como en esta, para hablar de un tema que es central, no solamente para México, sino para el mundo. Este mundo está viendo una transición en las energías y estamos pasando, todos lo tenemos muy claro, de las energías producto de desechos fósiles densos, como es el caso de los carbonos y los combustóleos, para llegar a otro tipo de energías alternativas que sean, digamos, renovables, sustentables, ecológicamente hablando, amigables con el planeta, imprescindibles. Pero sentimos, y es por eso el énfasis no solamente de Entre Mentes, sino de todo el esquema de Central FM, que se está a punto de ver por parte de los mexicanos uno de los errores más graves en la historia de México y uno de los caminos de regresión más claros que nos ponen de regreso cuando muchos países van exactamente en sentido contrario. Vamos totalmente en contra de la corriente, ¿no? Tenemos una contrarreforma eléctrica, como la estamos titulando justamente este programa, y vemos que el retroceso, hombre, podría ser hasta de 50 años, ¿no? Echarnos para atrás, apostarle a las energías contaminantes. Por un lado, hablamos de los compromisos que México tiene en torno al cambio climático, ahora que estuvo Marcelo en la ONU, y por el otro lado hacemos lo que se nos pega la gana y empezamos a buscar formas de fortalecer a dos empresas, entre comillas, paraestatales o productivas del Estado, que ni son productivas y que tienen unos grandes pasivos y que aparte de todo pues producen energías sucias, ¿no? En todo ello, hoy tenemos el privilegio de tener aquí en el programa a un hombre que ha sido durante 18 años un consultor estratégico en el sector energético, un hombre que ha tenido posiciones en el sector público importantes en la Secretaría de Energía, un hombre que lleva cálculos matemáticos sobre el desarrollo de la demanda en muchos países y la programación sobre las posibles inversiones para sacar adelante lo que tendría que ser una postura muy clara de México y de todas partes para ver cómo acabamos con la era del petróleo y cómo empezamos con otra era de la humanidad en términos de movilidad y de todo lo que se mueve alrededor de lo que el hombre ha hecho en tecnologías. Bien, vamos a empezar con Gonzalo Monroy, pero antes, primero, queremos pasar a una universidad y su mensaje que ha dado la vuelta al mundo por lo que ha renovado sus esquemas educativos. Y después de la Universidad Europea, empezamos este programa con Gonzalo Monroy. Tenemos el gusto de presentarles el Máster Internacional en Dirección de Empresas de Universidad Europea, con el que podrás obtener una titulación con reconocimiento internacional en tan solo 12 meses. Estudia donde y cuando quieras gracias a la flexibilidad de la metodología online más innovadora. Las clases son impartidas por un claustro con amplia experiencia internacional como profesionales, docentes e investigadores. La universidad destaca por un enfoque práctico que te preparará para afrontar los retos empresariales del futuro. Aprovecha el 2021 para especializarte y potenciar tu perfil profesional. Para todos los detalles académicos, entra en www.centralfm.lat. Sin más preámbulos, pues darle la bienvenida a Gonzalo Monroy. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un honor. Para nosotros, querido. Oye, pues vamos a empezar por... Vamos a pegarle. ¿Qué está en juego en este momento para México? ¿Cómo ves la situación y hacia dónde podemos ir? Yo creo que primero hay que poner un poquito exactamente lo que es la parte del corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. ¿Dónde estamos al día de hoy? Ahorita justamente en el preámbulo, justamente Pedro lo ponía muy bien de cómo las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, hoy justamente están en el corazón de este sistema energético mexicano. Cómo a pesar justamente de los discursos triunfalistas, de esta retórica nacionalista y sobre todo estatista, obviamente los resultados por desgracia no están ahí. Apenas ayer en la mañana
justamente se anunciaban los resultados de Petróleos Mexicanos, cuando veíamos que había perdido más de 21,000 millones de dólares en tan solo en el 2020. E incluso se los puede ir adelantando, son los números que hay que tomarlos con bastante reserva. Hay algunos números que se los puede adelantar, no tienen sentido alguno, que hay que esperar a ver los números auditados. Lo que presentó ayer son resultados preliminares que no son auditados, esa es una acotación muy importante. Son cosas donde, para dar un poco de perspectiva, a pesar de que el precio se desplomó, incluso en algún momento de abril del año pasado, los precios llegaron a un impensable negativo, donde vimos que justamente la demanda energética global, y México no fue la excepción, bajó considerablemente por la pandemia del COVID-19, y hoy Pemex incluso sale con mejores números, relativamente hablando, que lo que tuvo justamente en 2019, con una pérdida de más de 30,000 millones de dólares. Déjenme ponerlo aquí bastante claro. Justamente esas pérdidas que está teniendo en estos 2 años Petróleos Mexicanos, estamos hablando de poco más de 10% del PIB. De ese tamaño son las pérdidas de Petróleos Mexicanos, es bastante considerable. Por el otro lado, bueno, vamos a ponerlo rapidísimo, la producción no ha aumentado, las reservas no han aumentado, a pesar de todo el énfasis que se está poniendo en la refinación, incluso con la refinería de Dos Bocas, estamos hoy peor que hace 2 años, la utilización de la refinería está apenas a un 36%, eso no está jalando bien. Por el lado de CFE es probablemente el caso, yo te diría que el más emblemático. En un momento justamente CFE estaba en esa transición de ser de una empresa de energía, de una empresa de electricidad a volverse una empresa de energía. Había dejado justamente la parte de la generación, un negocio donde está perdiendo dinero la Comisión Federal de Electricidad, para pasar a la comercialización de combustibles, principalmente el gas natural. Obviamente manteniendo sus monopolios en la distribución y en la transmisión, donde obviamente genera y gana dinero. ¿Qué termina pasando hoy? Eso diríamos que sería el preámbulo. ¿Qué vemos en estos 2 años? Hemos visto un ataque, yo lo llamaría así tal cual, es un ataque insospechado para lo que fueron sobre todo las energías renovables y en general yo te diría que al sector privado o a los inversionistas, incluso nacionales y extranjeros. Ejemplos tenemos, por desgracia, bastantes. Tenemos la parte del aeropuerto, tenemos lo de Constellation Brands, tenemos obviamente todo el sector eléctrico mexicano que está bajo asedio. ¿Qué termina pasando? Pues el presidente ha tratado justamente a través de la secretaria Rocío Nale y de otros funcionarios menores, han tratado de impulsar una disposición, unas políticas, donde otra vez, sin cambiar la ley, pudieran poner a CFE al frente de todo esto. Sin embargo, todo esto fue considerado ilegal por la Suprema Corte de Justicia. Se dieron justamente suspensiones provisionales, después definitivas. En el caso de Greenpeace se dio un amparo e incluso también ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la administración perdió un recurso de controversia constitucional porque esas políticas excedían las facultades y había un daño a la competencia efectiva en perjuicio de los mexicanos. El presidente, como lo sabemos claramente, tiene sus mayorías en ambas cámaras, es un presidente poderoso y un presidente que donde no pierde, arrebata. ¿A qué me refiero con eso? Esas políticas que les decía son la génesis de la ley eléctrica tan controvertida que ha sido ya aprobada en la Cámara de Diputados, que se espera que en los siguientes días sea aprobada sin modificarle una coma en el Senado, y se los puede ir adelantando, y con eso si quieren abrirnos la conversación, justamente que en el momento en que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, hay algunos que ubican la fecha simbólica en el 18 de marzo, es muy probable que sea un poquito antes. Justamente vamos a ver una avalancha, un tsunami de amparos, de recursos de revisión, no solamente en las Cortes mexicanas, sino dependiendo también de la argucia y astucia de los bufetes de abogados internacionales, probablemente también paneles de controversia, no solo en el Tratado de Libre Comercio, también en TPP y en la Unión Europea. Así que sí, vamos justamente a una etapa donde la mejor apuesta no es al desarrollador de negocios, no son los ingenieros, son apostarle a los abogados. Sí, bueno, ya lo creo. Y me gustaría darle también un poco de contexto a todo lo que dices. Yo esta semana entrevistaba a algunos de los diputados de Morena
Y las primeras preguntas que les hacía, Gonzalo, era, ¿sabes por lo que votaste? Porque creo que se me hace importante que el presidente dijo, los diputados dijeron que iba a haber un parlamento abierto para escuchar a los expertos, como tú comprenderás, para poder explicar todo esto que tan elocuentemente lo estás diciendo. Y me doy cuenta de que no tienen idea. O sea, no saben las pérdidas que tiene Petróleos Mexicanos, que nos estás hablando ahorita, las pérdidas acarreadas en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ¿cuál es el orden de las plantas hidroeléctricas, ciclo combinado, en base de carbón? Me decía un diputado, no me acuerdo su nombre, pero me decía que México producía nada más el 10% de la energía a base de carbón a nivel nacional, y yo me quedé y dije, mira qué padre. No, pues entonces qué bien que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que todo esto, hay una cantidad de desinformación de los procesos y sobre todo conocimiento de las energías sustentables y limpias. Escuchábamos, seguramente lo viste, Gonzalo, a Manuel Bartlett decir que cuando no hay sol, pues no hay energía, que si no sopla el viento, que no hay energía. Y te pido, tú que conoces bien de lo que son los molinos esos que ve el presidente, que nos expliques si hay una intermitencia, porque esa es la palabra que utilizan, en las energías renovables que nos impidiría utilizarlas como un sustento energético nacional. Claro que sí, qué buena pregunta. Y fíjate, vamos a empezar a desmenuzar estos mitos, hay que decirlo así tal cual. El primer lugar es que sí, justamente este tipo de energías son intermitentes, como también son las hidroeléctricas. No en todo momento está lloviendo. Obviamente el presidente, cuando pone al corazón de su balanza energética a las hidroeléctricas, él piensa justamente en Tabasco y Chiapas, donde los recursos hídricos son abundantes. Pero hay que recordar que también tenemos las hidroeléctricas del Cajón, de Aguamilpa, de la Yesca, en Nayarit, que obviamente están operando un 35% por la simple razón de que no llueve y no vamos a poder hacer llover por decreto. Ahora, en términos de la intermitencia, esta es una solución tecnológica que ya se resolvió desde hace un buen rato. ¿Cómo se hace esto? Primero, justamente como bien lo sabemos, en la noche pues no hay sol y no, obviamente los paneles no funcionan en ese momento. Obviamente sabemos que no en todo momento está corriendo el viento, al menos a la potencia que quisiéramos, una potencia ideal, para que nos diera la mayor cantidad de energía posible. Esto, sin embargo, lo que se hace es de que hay sistemas de almacenamiento de energía. Eso es algo muy importante porque Manuel Bartlett y todos sus esbirros, como yo los llamo, justamente lo que dicen es de que, a ver, la energía se consume en el momento. No, señor, eso es un pensamiento literalmente del siglo XX. En el siglo XXI ya tenemos estas grandes baterías que pueden ser justamente la base de que se está produciendo de más o en hora pico, que eso es algo bien importante. Esa energía se puede almacenar y justamente cuando sea un momento, o sea un momento no pico, digámoslo de esa manera, o de baja demanda, ahí es cuando se pueden reinyectar al sistema. Fíjense incluso cuando fue, y ahorita lo platicamos a detalle, cuando fue el apagón del 28 de diciembre, que acusaban la parte de de una quema de pastizales, sí, que resultó ser una mentira y una falsificación incluso de documentos del estado de Tamaulipas, que obviamente CFE cometió ahí un delito, que obviamente no nos han dado explicación alguna. Lo que argumentaba en ese sentido es de que, a ver, había habido una frecuencia, había habido demasiado viento, valga la expresión, eso había causado un problema de frecuencia y que había tirado las líneas. No, eso no es cierto, eso no ocurrió. De hecho, justamente sabemos que fue un problema de la transmisión, pero como dije, ahorita platicamos a detalle de cuál fue ese problema. Una característica que tienen ese tipo de energía, sobre todo la eólica, es de que se pueden ajustar en términos de la frecuencia del sistema. Si el sistema está en frecuencia baja, las propias turbinas se ajustan a ese modelo. Si están en frecuencia alta, se pueden ajustar a ese modelo. Tiene una flexibilidad que no tiene prácticamente ningún otro tipo de energía, salvo la geotérmica. La geotérmica sí lo puede hacer. En ese sentido, pues sí, es una cosa donde tecnológicamente ya le dimos la vuelta. Cuando hablan, y seguramente eso va a haber salido en tus conversaciones, Pedro, acerca de estos subsidios. Esos subsidios no existen, se los puedo ir adelantando, también podemos platicar mucho de eso. Y la realidad es que esas baterías se pueden justamente agregar al sistema, las puede agregar tanto la CFE como también la pueden agregar los privados. El problema es de que una cosa que también ha hecho esta administración es la captura regulatoria, donde han salido gente muy técnica, muy capaz que estaba en los órganos reguladores, para ahora poner gente donde es 120% leal y es un menos 20% de capacidad o de experiencia.
Así que en ese sentido se han entorpecido estas inversiones que por desgracia nos ponen en un ámbito de completa vulnerabilidad. Yo quiero que abundemos en algo que he visto de ti, analizado de ti, se me hace un concepto muy interesante. Tú hablas que esta nueva ley de la industria eléctrica es, de hecho, una expropiación indirecta. Que cuando mira la sola palabra expropiación, me hace pensar que el presidente cada día es más maduro. ¿En qué aspecto? No estoy hablando en sentido de madurez, estoy hablando que se parece cada vez a Nicolás Maduro. Explícale, por favor, a nuestro público qué significa expropiación indirecta en lo que se está pretendiendo hacer, que próximamente será una realidad y una ley. Perfecto. Antes de entrar a eso, déjenme explicar uno de los corazones, o prácticamente el corazón de lo que está proponiendo el presidente. Originalmente, producto justamente de la reforma energética, el objetivo era crear un mercado y un mercado competitivo. Ese es el punto más esencial. Para ello, justamente se rediseñó la forma en que México consume su energía. Lo que hace es prácticamente un concepto muy sencillo de entender. La planta más eficiente, considerado el costo variable de corto plazo, que típicamente es el combustible, la planta que sea más eficiente es a la que se le compra primero la energía de forma sucesiva hasta llegar a la demanda y un poquito más, que es la parte del margen de reserva. Es como funciona. Obviamente, mientras vayamos poniendo plantas más eficientes, el costo va a ir bajando. A los industriales que no tienen subsidios, eso les va a ayudar a ser más competitivos. Y por el otro lado, una tarifa más baja, o mejor dicho, un costo de generación más bajo, se acerca a la tarifa regulada, con lo cual vamos a ver menos subsidios eléctricos. Eso es lo que se estaba buscando hacer. ¿Cuál es en este problema lo que está ocurriendo? Y déjenme incluso hablarles de cómo es este despacho económico o de mérito económico que es. En primer lugar, la primera que sale es justamente, o a la que se le compra la energía, es a la energía eólica. Después viene la solar, la fotovoltaica. Después viene justamente las hidroeléctricas, viene la geotermia, viene la planta nuclear de Laguna Verde. Después viene el corazón, la columna vertebral, que es el ciclo combinado. Y ya en la cola viene justamente la termoeléctrica de combustóleo, carbón, y ya al final las plantas, que son las plantas literalmente móviles, camioncitos, de turbogas, que son alimentados por diésel. Esas últimas son prácticamente plantas de emergencia. Obviamente podemos ir anticipando, y es muy fácil de entenderlo, que las plantas más viejas, las de carbón, las de combustóleo, son las plantas de CFE. En el momento en que nuevas plantas, sobre todo plantas eólicas y solares, entran al sistema, al ser de costos muy bajos, lo van a ser justamente despachados y van desplazando las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Como dije, las plantas más caras, ineficientes y también contaminantes. ¿Qué es lo que hace el presidente? Como les había dicho en un principio, lo intentó hacer con este acuerdo del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, y la Corte se lo echó para atrás, se los bateó. Entonces lo volvieron ley. Vamos a hacer esto que sea la ley. Y la ley dice ahora sí, lo que está planteando el presidente, mejor dicho. Primero van a ir las hidroeléctricas. Como les platicaba, no es que sea una cosa mejor y todos los argumentos contra las renovables aplican idéntico prácticamente a las hidroeléctricas. Después de que han sido las hidroeléctricas, van a ir todas las plantas de CFE, incluyendo las de carbón y combustóleo. Eso es como energía base. O sea, están asegurando que siempre estén operando las... Exacto, las últimas serán las primeras, valga la expresión, exactamente, Pedro. Y después de estas vendrían justamente las plantas renovables. Dato que ya está bastante socializado, es más barato, es 70% más barato con producir energía eólica que con combustóleo. Así que eso también, y eso sin contar las emisiones, eso es algo muy importante. Y ya después, y todo esto que les acabo de decir, es toda esta parte todavía no llena al mercado. Entrarían entonces las últimas plantas de ciclo combinado y ahí es donde se fijaría un precio considerablemente mayor. Ahora va a ser más alto el costo con el cual se satisface la demanda. Y entonces lo que terminamos viendo es justamente lo que todo el mundo está poniendo de unos mayores costos. Ahora, todo esto que les explico, ¿cómo se traduce a una expropiación indirecta? Uh-huh. Cuando uno lee justamente con cuidado prácticamente los incisos, los párrafos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TPP, y también el de la Unión Europea, esos tres principalmente, también hay otros, pero principalmente esos tres,
hay que entender claramente de que lo que está ocurriendo con este cambio de política está sustrayendo los flujos de efectivo de las compañías bajo las reglas actuales y se están transfiriendo al gobierno. Es en este caso, por eso no es que es una expropiación directa sobre activos, es una expropiación indirecta sobre los flujos de los proyectos legítimos con los cuales se hicieron. Aquí no hay ninguna resolución judicial, no hay ningún indicio de que haya habido corrupción, no hay algo que pudiera ser demostrable en términos de hacer nulos los contratos que están ahí puestos. O sea, así que Gonzalo, en ese sentido, es eso. Nada más sí. Perdón, nada más para que nuestro público lo tenga muy claro. Esto quiere decir que si una empresa sustentable había hecho un proforma de ingreso a los siguientes 5 años, le cambian las reglas del juego, le tiene que pagarle más al Estado, por ende sus ingresos son menores y esa es la expropiación indirecta a la que te estás refiriendo. Se van al final de la cola. Exacto. Se van al final de la cola. No, pero aparte le están cobrando más. Es correcto. Además, esa parte, y lo acaba de decir muy bien Pedro, justamente esto, y es ahí donde tenemos, y aquí los números importan mucho, justamente aquí los que van a ser mayormente afectados son las plantas de ciclo combinado, que son, como lo había dicho, es el corazón, la columna vertebral del sistema. Prácticamente 40% de la generación está en esas plantas. Muchas de esas plantas, también hay que decirlo, vienen justamente de contratos sucesivos que se inauguraron en el 97 hasta el 2015. Las plantas de ciclo combinado es agua y gas. Principalmente para vapor que el auditorio y gas. Sepa lo que es la gente, es una planta de una planta de ciclo combinado. Claro. Entonces, sí, una planta de ciclo combinado. Exactamente. Eso es de la parte donde se alimenta. Prácticamente con el gas se quema una turbina, justamente eso se echa a andar y por la propia fricción se produce la electricidad. En el caso, por ejemplo, del vapor, se inyecta justamente el agua, el calor mismo hace justamente que el calor, de la quema del gas natural genera calor. Justamente por el calor residual de la planta de gas natural. Obviamente se genera, y eso es lo que te genera los dos ciclos. Okay. Obviamente eso que les decía que es una mayor utilización térmica es lo que hace que las plantas de ciclo combinado sean las más eficientes que tenemos en todo el sistema. En muchos casos son más eficientes que las plantas incluso nucleares y obviamente una fracción del costo. Ahora para ejemplificar lo que estaba diciendo ahorita mi padre, o sea, entonces las que traen inversión privada principalmente son las sustentables, ¿no? Todo lo que es aire y sol, ¿no? Renovables. Entonces son renovables y traen capital privado. Entonces, yo entiendo en lo que nos está diciendo Gonzalo. Se van al final, cuando estaban al principio, se van al final de la cola en compra de energía, conforme se vaya consumiendo. Pero ¿en dónde viene el retiro de subsidios o el cobro por parte del gobierno a estas empresas sustentables? Entiendo que van a ser las últimas en comprarles, pero ¿en dónde viene la eliminación del subsidio y la justificación de ellos de que estas son más caras? Qué bueno que me estás haciendo esa pregunta y casi nadie... No, y qué bueno que me haces esa pregunta porque casi nadie nunca me la hace, sinceramente. En primer lugar, no hay subsidios. Te voy a decir qué es lo que están pensando, argumentando y cuál es el producto de su imaginación, literalmente. Lo que ellos están diciendo, y es un argumento bastante torpe, es de que en el momento que no hay sol, que no hay viento, el sistema tiene que seguir operando. Obviamente lo que están diciendo es que deja de haber sol en todo prácticamente el país o que no hay viento en todo el país. Obviamente eso no ocurre. Algunas partes sí, otras partes no. ¿Qué termina ocurriendo? Lo que están diciendo es de que esta intermitencia, pues obviamente las plantas de CFE tienen que entrar y como tienen que entrar, pues significa que deben de servirles de respaldo. Y como no les pagan respaldo, y ahorita entramos también en esta parte fundamental, eso debería ser equivalente a un subsidio. El subsidio no existe, porque las plantas no tienen por qué decir yo voy a hacerle al otro, ellos le entregan al sistema, y el sistema es el que va decidiendo quién es el que compra y quién no. Puede ser de que en algún momento en la noche, por ejemplo, estén jalando muy bien, como ocurre. Y lo que no se compra se almacena. Exactamente. No, pero fíjense, incluso cerrando en esa parte, porque eso es algo bien importante, justamente todo lo que ocurre en las noches es donde más viento hay, por ejemplo, en las plantas eólicas del Istmo de Tehuantepec, todo lo que es la parte de la venta en Oaxaca. Así que esas están funcionando muy bien. Durante el día la radiación solar
que tenemos prácticamente en el 85% del territorio, da justamente muy bien. No es de que sea una en todo momento o todas en todo momento. Eso ya no es viable, es absurdo en muchos casos. Lo que estoy diciendo es de que, oye, pero el momento en que pasó una tormenta o se nubló, pues obviamente yo entré con mi última planta, que típicamente es una planta termoeléctrica, y esa planta, pues a mí me cuesta tenerla ahí en stand-by, valga la expresión. Y eso quieren hacerlo un equivalente de un subsidio. La realidad es que eso no existe. Es como si de pronto, tomemos este ejemplo, el programa ahorita donde estamos. Si de pronto dijera alguien, oye, es que en el momento que a ustedes se les cae la programación porque se les fue la luz, alguien tiene que meter un programa. Oye, pues en todo caso ustedes tienen que pagarle a ese programa de respaldo por si acaso ustedes no llegaran a funcionar. Obviamente es absurdo, así no es como funcionan las cosas. No. Se graban de antemano, o sea, muchas cosas que se pueden hacer para prevenir este tipo de cosas que obviamente aquí hay que ser muy claro, CFE no quiere invertir en ellas y no deja tampoco que alguien que quisiera hacerlo lo pueda hacer. Así que en ese sentido, esto de subsidios es una completa imaginación de lo que están diciendo ellos. Aberración completa. Gonzalo, cuando tuvimos la segunda caída de energía eléctrica, coincidió con la nevada del sur de los Estados Unidos. Y de ahí Greg Abbott, el gobernador tejano, dice, no sale un pie cúbico de gas. O sea, cerró la puerta y dice, aquí no sale nadie. Esto porque hubo una crisis local en el estado de Texas, un estado extraordinariamente rico en este recurso, que dijeron, tuvimos caídas de energía eléctrica y primero vamos nosotros. Pero esto marcó una enorme dependencia de México en el sentido. Ahora, no quiero decir con esto que la dependencia sea mala. Digamos, vamos a ponerlo de esta manera, es una codependencia, ya que en otras instancias México exporta o le avienta electricidad, por ejemplo, al estado de California, por decir, y eso es algo que poca gente sabe. Pero yo pienso que todos los pueblos, de una u otra manera, tenemos alguna relación, aunque esta carencia de gas puso en evidencia un pie del que cojeamos, que yo me imagino que cualquier planeador estratégico tendría que decir, ¿cómo le podemos hacer para evitar que esto suceda otra vez? Que esto es lo que estás tú pensando y lo que piensa la gente que piensa. Me preocupa esta nueva posibilidad, por un lado, y me preocupa que la industria, la infraestructura de construcción de lo que tenga que ver con la energía, sean fósil, sean en electricidad de cualquier tipo de las que hemos hablado, sea lo que sea, se necesitan ver obras de infraestructura de corto, de mediano y de largo plazo. Si hoy estamos viviendo el producto de lo que no se hizo hace 20 años, como consecuencia, y aparte no estamos haciendo nada para corregir lo inmediato, me pregunto, ante un aumento de demanda, he platicado con empresarios del sureste mexicano y me dicen, es que con cualquier cosita se nos puede ir la luz o se nos está yendo constantemente, vamos a tener un país pues que a lo mejor podríamos, y no quiero, bueno, ojalá y Dios me haga la boca chicharrón, pero que el día de mañana pudiéramos estar viviendo una Venezuela, por decir algo. Y ahí es en donde creo que falla esta idea en lo general de lo que se está proponiendo con la ley. Claro que sí. De hecho, fíjate, Pedro, ahí hay tres elementos de tu pregunta que hay que desmenuzarlos uno a uno. Primero, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no se le cerró la llave a México. No importa lo que haya dicho el gobernador Greg Abbott, porque él no tiene autoridad para frenar el flujo transfronterizo internacional de los Estados Unidos. Él simplemente no tiene la autoridad. Se aventó, alguien la expresión, un elemento populista y demagógico, pero que no tenía nada. Incluso cuando uno se va a los datos, como le he venido diciendo últimamente, el dato que mata relato, justamente vemos de que los flujos de los gasoductos, estos gasoductos leoninos que no le gustan a Manuel Bartlett, pero que son lo que mantienen hoy las luces prendidas en prácticamente todo el país, justamente eso nos damos cuenta que la gente, hubo sobre todo empresas que siguieron comprando el gas natural a pesar de que había subido de $3 el millón de BTU a más de 150. Si alguien estaba dispuesto a pagar esos precios, podía hacerlo libremente, no importa lo que dijera el gobernador Abbott. Eso es meramente retórica y palabras que no tenían peso alguno. Esa es la realidad de las cosas.
O sea, pocas palabras, México no quiso comprar. Eso es exactamente lo que ocurrió. CFE no quiso justamente exponer su balance financiero, y hay que también entender el por qué no lo hizo. Sabemos que tenemos en México una buena parte de tarifas subsidiadas o reguladas, y obviamente no le va a poder pasar el guamazo del costo a los usuarios. O sea, imagínense el escandalazo, si por sí vimos en 2017 cuando subió la gasolina, ahora imagínense que de pronto de pagar 150 vas a pagar 1,500 o más. Bueno. Obviamente y en año electoral aparte, imagínense eso, obviamente eso no iba a pasar. Así que CFE le salió más barato, y aquí es una decisión de política energética, tener al norte del país a obscuras con tal de no arriesgar su balance financiero. Eso es algo que tiene que permear muy bien en la sociedad. Claro. Incluso, fíjense que es algo muy importante. ¿Por qué lugares prácticamente desde Veracruz hasta Jalisco, Colima, Nayarit, hoy vimos apagones intermitentes? ¿Por qué salió el presidente a decir, oigan, hagan patria y pues bájenle a los focos de las 6 a las 11 de la noche? Pues la realidad de lo que se estaba haciendo es, a ver, vamos a hacer algunos cortes chiquitos para mandar algo de electricidad a Monterrey, algo de electricidad a Ciudad Victoria, algo a Saltillo, y se los puede decir, a los que peor les fue a la parte de Chihuahua, toda la parte Ciudad Juárez, toda esa parte que no tiene la infraestructura, no tiene las interconexiones, obviamente no tenemos almacenamiento de gas natural para ayudarles. Así que por eso se vieron más afectados. Ahora, la segunda parte de esta, yo diría de esta tríada de preguntas que iban ahí, Pedro, tiene muchísimo que ver con la parte de por qué estamos en esta relación de interdependencia. Hay algunos, y yo lo pondré de esa manera, yo lo llamaría en términos de integración con Norteamérica. Claro. Tiene muchísimo que ver justamente de que, a ver, eso es muy sencillo, justamente por la revolución de las lutitas, producto del fracking, Estados Unidos le dio la vuelta prácticamente a su situación energética en el 2009, prácticamente al 2014, o a partir del 2009, sería más preciso. Lo que hicieron fue justamente volverse el mayor importador, o pasaron de ser el mayor importador de petróleo a un exportador, o uno de los más grandes exportadores de petróleo del mundo. Pasaron justamente de tener igual compras de gas, en este caso de gas natural licuado, a volverse un exportador, y que pueden venderle y competirle incluso a los propios árabes o a los rusos. ¿Qué termina pasando con eso? Como tienen también problemas de infraestructura, obviamente no hay cómo mover tanta cantidad de gas natural. Eso, en un mercado competitivo, lo que hizo es que desplomaron los precios. Justamente un elemento de esto es que muy buena parte en este caso de Oaxaca, que es la frontera entre Nuevo México y Texas, es el corazón de la cuenca pérmica, esos precios en 2019 y 2020 por meses llegaron a ser negativos. Literalmente te pagaban para que te llevaras el gas. Y no es porque fueran hermanas de la caridad, déjenme ser bien claro. Lo hacían porque este gas de otra forma se tiene que quemar, y eso les causa penalizaciones. Y si se tiene que seguir haciendo eso es para mantener los pozos de petróleo abiertos, que es lo que genera la rentabilidad y los flujos para mantener nuevos pozos. Así que en ese sentido es quien ponga la infraestructura como lo hizo México, y esto es algo sumamente importante. México tiene 2 de los más importantes gasoductos de esa región para poder importar desde ahí. Incluso, como les decía, estos gasoductos malos leoninos que no le gustan a Bartlett, pues la realidad es de que ya hoy tenemos un sistema que podemos traer desde ese punto, desde Oaxaca hasta prácticamente Guadalajara, y donde hay gas natural es donde hay energía y donde hay progreso y desarrollo. Eso es algo fundamental. Así que en ese sentido, pues sí, obviamente cuando ves con precios negativos en el socio comercial del norte, pues obviamente cualquier proyecto de petróleos mexicanos iba a lucir mal en comparación. Obviamente también en el proceso hay dinámicas internas domésticas en México que también lo explican. Obviamente sabemos de que buena parte de los ingresos fiscales del gobierno federal vienen de los ingresos petroleros. Y cuando nos vamos al detalle del régimen fiscal de Pemex, nos damos cuenta que se tasa mucho más alto la producción de petróleo que la del gas natural. Entonces, el gobierno, que sigue siendo 100% dueño de petróleos mexicanos, va a preferir, por cuestiones fiscales, que se enfoquen en la producción de petróleo, y se dejó atrás el gas natural. Prácticamente se abandona desde el 2006 prácticamente, lo cual obviamente, y aquí es bien importante,
De 2012 a hoy, 2021, prácticamente Petróleos Mexicanos, su producción de gas natural está a la mitad, se ha caído el 50%. Obviamente esa es la razón por la cual no se ha hecho gran cosa. Y entramos al último concepto, que yo siempre hago mucho énfasis, porque aquí es donde ves las diferencias narrativas, pero también de conceptos y de visiones, que tiene que ver con esta cosa de la soberanía energética. La soberanía energética, perdón, pero eso es una cosa de los 70s, donde estábamos prácticamente en el mundo de la Guerra Fría. De lo que se habla en el siglo XXI es de la seguridad energética. Y aquí me voy a retrotraer a lo que ocurrió, por ejemplo, en el desabasto de combustibles del 2019, cuando se decidieron cerrar los ductos y la refinería de Salamanca. Vimos justamente la conferencia mañanera del presidente, donde presumía de que no, el país tiene gasolina, ahí tenemos buques parados en Tuxpan. Sí, pero no, la gasolina no estaba llegando de forma confiable, de forma continua, a lugares como Morelia o Guadalajara, donde la gente hacía filas prácticamente de 24 o 25 horas para poder cargar combustible. La energía, la seguridad energética, ¿en qué consiste? Consiste en tener la energía cuando se requiera, de forma confiable y continua, a precios asequibles. De eso es de lo que se tiene que ver. No importa si son nacionales o extranjeros, no importa si es justamente de empresas privadas o públicas. Simplemente esto debe ser desde el punto de vista del consumidor, que tenga el acceso a la energía cuando lo requiera, de una forma confiable y de una forma de un precio asequible. Oye, qué bien fíjate, la diferencia entre soberanía energética y seguridad energética. Pues sí. Es que hay yo prefiero seguridad energética, prefiero tener, ahora sí que más vale que haya a que no haya. A que no haya. Algo que dices me llama mucho la atención con esto del fracking, ¿no? El fracking que representó el boom de la producción petrolera y de gas en Texas, como bien lo pusiste, también ha levantado mucha suspicacia ecológica, ha sido muy atacado al contaminar aguas, ha tenido sus altas y bajas. Pero también creo que deberíamos los mexicanos de pensar que si Texas, Arizona, Nuevo México tienen estas grandes cantidades de gas natural que pueden ser explotadas a través del fracking, ¿por qué no las estamos explotando en el norte de nuestro territorio, que tiene las mismas condiciones geográficas y de subsuelos? Vamos, a la línea divisoria, no creo que Dios haya dicho, bueno, de aquí para acá va y de aquí para acá no. Entonces yo creo que la parte del norte del país debe de tener una gran cantidad de gas. Creo que esa es una pregunta inicial, ¿no? No le estamos metiendo lana. Y no le estamos apostando al fracking. Ahora, la reforma energética, no hemos llegado a esa parte de las rondas, pues tendríamos que tener un programa de 4 o 5 horas, pero no le estamos apostando a esa parte, ¿no? Y por un lado decimos, es que fue culpa de Texas. Yo por ahí, no sé si lo viste, Gonzalo, puse un tuit cuando pasó todo esto. Pues déjense de tonterías. Las tuberías de gas no se congelaron en Texas, sino se congelan en Siberia. Oye, Gonzalo, hablaban de que se había congelado la molécula de gas. Que se congeló el gas. Entonces, o sea, no se congelan en Siberia y estos creen que se congelaron en Texas, ¿no? Y yo puse, no es que se haya congelado, es que México no quiso pagar, punto. En fin, se acabó. Bueno, me acabaron. Pero me da gusto que lo pongas. Pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué México no está concentrando en ello? Y tenemos tan descuidado también, dentro de la reforma que están planteando, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, cuando sabemos los pasivos que representan. Son 2 empresas que se han convertido en un lastre que podrían ser impulsados con el capital público-privado. Yo no puedo entender a una empresa, vamos a poner que los 3 ponemos una empresa y que nos dicen, oye, Gonzalo y Pedro, fíjate que Tabasco debe 43 mil millones de pesos. ¿Qué hacemos? Perdónaselo. Pero es que pues es tierra del Macuspana, ¿no? Pues no, bueno, de quien sea. O sea, sí sea de San Pedro, ¿no? Estamos hablando de que así no se puede llevar una empresa. Fuera de micrófono, platicábamos con Gonzalo que un señor como Martín Esparza se quedó con Necaxa, con la creadora de Necaxa. Entonces, cuando tienes toda esta forma de administrar estas 2 empresas, me pregunto, ¿dónde está Carlos Romero de Champs? ¿Qué fue lo que hicieron con Emilio? El director de Pemex era ganadero.
Bueno, es ganadero. No, sigue siendo. Ganadero. Ahora lleva más bueyes, pero sigue siendo ganadero. El hecho es que sí estamos, creo, en este momento, Gonzalo, en un punto en el que, si bien es cierto, necesitamos definiciones hacia el sentido de todo lo que has venido platicando en este programa, y esta es la esencia del problema. Estamos tomando decisión, bueno, el gobierno de México está tomando decisiones exactamente en contrasentido, y esto, como lo dijiste al principio del programa, que es aterrador y no lo hemos visto, traerá una cascada de demandas de todas partes. México dejará de ser un país seguro para la inversión, un país serio para los compromisos, dejaremos de serlo, y con ello yo no podría dejar de pensar, porque ya hubo un llamado de Wilkinson, el secretario del Medio Ambiente de Canadá, y del Departamento de Estado norteamericano, que dijeron, aguas, o sea, bájenle. Bueno, Blinken estuvo ahorita con Marcelo y el tema toral de la conversación fue energético. Es que eso no lo dicen, pero está en la Casa Blanca lo reporta. Y las empresas que están perdiendo también. Entonces, ¿por dónde vamos? Miren, qué bueno que tocamos todos esos temas porque hay mucha carnita de eso ahí. La primera, déjenme platicarles un poquito de que esto que se congeló la molécula, no, eso no es cierto. El gas natural se congela a menos 162 grados centígrados. Afortunadamente no hay lugar en el Tierra que sea tan frío. Eso no pasó. Pero, ¿qué cosa sí pasó? Hay que entender claramente de que las aleaciones de la tubería que hay en Texas es muy diferente a la que está, por ejemplo, en las Rocallosas o llama en la parte más norte de Canadá. Las de allá sí tienen una aleación diferente para sostener esos fríos de menos 40, menos 50 grados prácticamente por meses o por años y no les pasa nada. ¿Qué es el problema? Que las de Texas no están acostumbradas para esas temperaturas de manera sostenida. Si te aguantan una nevada, 2, pero aguantarte por 4 días, 5 días, casi una semana, esas temperaturas, sí hubo roturas. Y aquí déjenme ser también muy claro, no es de que estas grandes tuberías de 24, 36, 48 pulgadas, que ya es una cosa bastante grande, a ellos les pasará algo, a esas no les pasó. ¿Dónde sí les pasó? En esos pequeños campitos diseminados a lo largo y ancho de Texas, prácticamente lo que hay son estas líneas de recolección, pequeños tubitos de 3, 5 milímetros, que van tomando la producción, la concentran en una tubería mucho más grande y esa es la que llega a las instalaciones para ser procesado y se manda, puede ser en algunos casos directo a las plantas, a los centros petroquímicos o a otros consumidores. Eso es lo que pasa. Esas tuberías, por desgracia, sí tuvieron roturas y fugas. Algo similar ocurrió con las tuberías de agua. Estas sí se rompieron, estas sí se congelaron, se expandieron y se botaron. Eso sí ocurrió. Incluso, ahorita que lo decías muy bien tu papá, el problema también incluso de estas plantas nucleares, la que tiene Texas, incluso también tuvo un desperfecto porque hubo una parte de las instalaciones que no estaba literalmente arropado térmicamente y se rompió, con lo cual se interrumpió el flujo de equipo crítico y por ende también justamente se bajó la planta nuclear que está en Texas. Incluso, fíjense, ahorita que estamos viendo, y me voy a hacer tantitito del guión, ahorita, por ejemplo, si uno va a las gasolineras, vamos a darnos cuenta que prácticamente en todo el país ya está por arriba de los 23 pesos el litro. E incluso en algunos lugares súper específicos ya está llegando casi hasta los 25. ¿Esto por qué ocurrió? Pues prácticamente porque el 40% de las refinerías que están en el Golfo de México, especialmente en la zona de Texas, pues se congelaron también, tardaron semanas, prácticamente 10 días, en restablecerse. Ahí estamos viendo el resultado también de esta tormenta. De pequeño también dato, esto no solamente fue el sur de Estados Unidos, esa tormenta es algo que no se había visto desde 1857. Estaba desde la tundra de Canadá, hasta desde la parte norte, hasta prácticamente hasta la mitad de Tamaulipas. Ese es un problema también de cambio climático y ahí entraría ya el corazón de lo que estaban comentando. Adecuar justamente los sistemas energéticos ante la emergencia, y yo te diría ya la inminente presencia del cambio climático, pues obviamente nos está llevando a unos sistemas que no aguantan prácticamente. Ahorita ya vimos justamente estos fríos atroces que hubo en Estados Unidos y ahorita se está empezando a registrar una onda de calor que parece que también va a rebasar todos los récords.
Así que es más probable, ahora que veamos esto, que las líneas de transmisión de Texas también pudieran empezar a fallar y también incluso las que tenemos en la frontera mexicana, en el estado sobre todo de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas con Estados Unidos. Obviamente esto, por desgracia, no nos está afectando todavía en este momento, pero ahí es donde entramos al problema, como lo decía anteriormente, de la seguridad energética. Estamos haciendo las inversiones para asegurarnos de que haya una electricidad confiable, segura y continua para los mexicanos. La verdad es que no. Cuando vimos justamente lo del 28 de diciembre, este apagón, el de los famosos pastizales, pues nos dimos cuenta que CFE no ha hecho las inversiones en transmisión donde se requiere, que Chihuahua se quedara prácticamente a obscuras para 5 o 6 días. Tiene que ver de que no le podíamos mandar energía de otras plantas, si no era desde las de Monterrey o desde las de la frontera de Samalayuca. Esto obviamente no nos tiene un sistema que está puesto, sí, con alfileres. Y obviamente los alfileres no nos hacen estar seguros, son demasiado vulnerables. Hay puntos estratégicos del sistema que si llega a pasar un acto de sabotaje, le cayó un rayo, hubo un temblor, una inundación, un norte, por ejemplo, puede quedar una muy buena parte, estamos hablando de millones de personas completamente vulnerables. Eso es justamente la parte donde deberíamos estar hablando de la seguridad energética. E incluso en esto, con eso cerré esta pequeña parte, hay que entender claramente de que hacer estas adecuaciones que les estoy platicando, en un cálculo extremadamente conservador, lleva entre 11 a 12 puntos del PIB. Obviamente es una cantidad tan descomunal de dinero que obviamente el Estado solito no puede hacerlo, lo tiene que hacer de la mano del sector privado. Pero por desgracia, y ese es yo creo que el punto, el ariete que está usando esta ley, pues prácticamente estamos en un ambiente hostil hacia la inversión. Así que en ese sentido, sin esas inversiones, México sigue siendo vulnerable. Oye, tocamos ahorita muy por encimita las afectaciones con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y las afectaciones con el Tratado Transpacífico, que creo que serían interesantes tocarlas, porque la avalancha de amparos va a venir a nivel local y a nivel internacional, pero hablemos de las a nivel internacional, porque las locales las tapas. Digo, me queda claro, y creo que está más que claro, que el Tribunal de Justicia mexicano está a las órdenes del presidente. Pero los tribunales internacionales, ¿cómo podría afectar esto a México en estas demandas internacionales que puedan acabar en sanciones internacionales y cómo podrían ser aplicadas? ¿En dónde está el peligro para México? Y nada más cierro con algo que se me hizo interesante que platicabas tú en la semana. Pareciera que Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo posible por dinamitar un tratado de libre comercio para que se caiga. Es que sí, porque la tesis es esta, que es ya muy política, ¿no? Pero la tesis es, me arropo en la soberanía nacional, que es una cosa que a los mexicanos nos encanta. Sí, a mí no me manda. Los niños héroes, ¿no? Sí, los niños héroes. Me arropo en la soberanía nacional, me desincorporo del primer mundo y me vuelvo cabeza del tercero. Digo, ustedes estaban, pues no estaban, pero yo viví Echeverría cuando joven y tenía las universidades del tercer mundo. Y entonces era el hombre, era el paladín, éramos el tuerto en el país de los ciegos. Era Simón Bolívar. Era Simón Bolívar. Bueno, nos quedan 5 minutos, pero yo quisiera sobre esto que abundaras. Claro que sí. Pues miren, primero tenemos que entender cómo funcionan estos paneles de controversia. Primero, México, justamente como país, va a poner o a proponer un representante. Otro representante viene justamente de la parte afectada. Y ahorita voy a decir algo muy claro. Yo no espero y no se ve de que el presidente Biden vaya a mover un dedo, literalmente por este tema. No lo creo. Lo que sí va a hacer es justamente hacer un apoyo para las empresas que ellas se defiendan solas mediante el Tratado de Libre Comercio, pero de que le tuerza la mano al presidente López Obrador, eso no está pasando y no va a pasar. El presidente Biden tiene otras prioridades domésticas mucho más importantes en su agenda, como es la vacunación, 1.6 millones de vacunas diarias. Tiene otros problemas, como es China, como es Rusia, como ahora lo que está pasando en Libia. Así que México, perdón, hay que decir también muy claramente, nosotros podemos ser no somos agenda. Ignorados. No somos ni siquiera en la agenda, no estamos pintando. Esa es la realidad de las cosas.
Pero lo que sí está diciendo, y eso sí, ese mensaje sí está muy claro desde la administración de Biden, es que cuentan con todo el apoyo diplomático para que las empresas peleen lo que a derecho les corresponda. En otras palabras, si hay que activar justamente los tratados internacionales, se va a hacer. Y es exactamente para dónde vamos. ¿Cuál va a ser? Seguramente las empresas nominarán justamente a otro negociador y se sentarán estos paneles de controversia bajo ley mexicana y también obviamente bajo las leyes internacionales, en este caso leyes de Tratado de Libre Comercio. ¿Dónde está el corazón de esto? México sí tiene la capacidad de modificar su ley y poner su sector energético como corresponda. Esto es cierto. Sin embargo, eso no es una carta blanca para que hagan y deshagan a su propia voluntad. Ahí hay jurisprudencia ya puesta. Cuando yo llamé charlatán a Jesús Seade, cuando engañó al presidente o el presidente se quiso engañar, justamente cuando decía, es que cambiamos el capítulo 8 de energía y ya está. Si uno lee la letra del capítulo 8, está hablando de hidrocarburos y reconoce una verdad de perogrullo, y es de que México tiene la soberanía para establecer sus propias leyes en materia de hidrocarburos como plazca. Esto es cierto. Pero incluso cuando nos vamos a leer los tratados, vemos menciones explícitas de las inversiones en electricidad que tienen todas las protecciones de inversión. También tienen todas las protecciones de trato no discriminatorio. También tienen todas, incluso la resolución de controversias, eso ya es parte de los anexos, que habla claramente de que si acaso se llegara a cerrar el sector, se le tienen que dar a todos los inversionistas el mismo trato que empresas nacionales. Y en ese caso las empresas nacionales es la CFE y Pemex. Así que en ese sentido, obviamente sería una victoria pírrica porque se les tiene que dar el mismo trato. Ya para cerrar justamente esta parte, yo les diría justamente que también aquí esto se vuelve una carrera contra reloj. ¿Qué se va a resolver primero? Justamente todos estos paneles, todos estos juicios, o se va a acabar antes la administración del presidente López Obrador. En este momento, hoy, prácticamente ya marzo de 2021, yo les diría de que hoy el tiempo lo tiene en contra la presidencia del presidente López Obrador. Sabemos que no tiene todavía los números para una reforma constitucional, es por eso que se está yendo por una ley secundaria. Pues sí, obviamente veremos literalmente de qué cuero salen más correas, pero México, por desgracia, y aquí es donde yo dejaría esta parte, Pedro, la Corte en ese sentido ha bateado los argumentos, todos y absolutamente todos y cada uno de los argumentos que ha puesto el presidente o la administración en este tema. Así que sabemos incluso que la Corte ya se pronunció en estos temas, en esta materia, previo a esta ley. Así que se espera que el resultado, a menos de que ocurra un fenómeno impresionante, y eso también sería una señal de alarma genial, por desgracia descomunal, si es que acaso entonces no tenemos Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, por desgracia sí le tengo que dar la razón a tu padre, ahí sí es de que agarremos las maletas y vámonos a otro lado, porque no existe entonces ni siquiera la apariencia o semblanza de un Estado de Derecho. Bueno, pues qué difícil es caminar con una piedra en el zapato, ¿eh? Porque yo creo que esa es la definición de lo que nos está sucediendo con este gobierno en Creo México. que ya es sin una pierna, ¿eh? Ya no es piedra. No, es una situación. Ya no es piedra. Yo creo que es como un grillete principalmente. Sí, una Blackberry, ¿no? Sí. De las grandotas. Es una desgracia que nos haya pasado esto. Tenemos dos pandemias que enfrentar, ¿no? Una, pues ya conocemos que es un virus y la otra, pues también conocemos de qué se trata. Gonzalo Monroy, es un verdadero privilegio saber que hay gente como tú. Ahora que te veía, yo decía, ¿cómo no tenemos un secretario de energía de este vuelo? Sí, le quieres bajar la chamba a Rocío Nale, ya te vimos. Ya te ando candidato. Claro, Rocío Nale es un genio, ¿verdad? Pero bueno, doctora, eso ya es otra cosa. Doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un entrementes extraordinario que yo, para mí, lo tengo como coleccionable. Te abrazo, te agradezco y espero pronto tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo. Gracias. Gracias, Gonzalo. No, al contrario, muchísimas gracias y ha sido un honor y un privilegio platicar con ustedes. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Oye, francamente, ¿sabes qué? Lo dices bien, coleccionable. La elocuencia de Gonzalo, la cadencia, su explicación, creo que muy apta para todo el auditorio, ¿no? Bueno, tremendamente interesante y, insisto, esto hay que repasarlo y estudiarlo. Lo que está sucediendo en México es una contrarreforma. Lo que nos falta, padre mío, pues sí. Amable auditorio, nos queda una semana dura y no hay que bajar la guardia. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido Entre Mentes.
Esperamos que todos en esta ocasión hayamos aprendido mucho. Hasta el próximo lunes. Que la pasen bien.